Sinaloa continúa la violencia por la confrontación entre grupos de narcotraficantes. Esta guerra entre los Chapitos, el grupo de uno de los hijos del Mayo, provocando la ola actual de violencia. Un enfrentamiento sin precedentes sacudió las calles de Culiacán. El grupo élite del CJNG, la fuerza más letal del Mencho, se encontró cara a cara con la Malliza en las afueras de la ciudad. Lo que siguió fue un verdadero infierno. Ráfagas de armas automáticas y explosiones que convirtieron la zona en un campo de batalla. Pero este no es un enfrentamiento más. La presencia del CJNG en Sinaloa, respaldada por una sorprendente alianza con Iván Archibaldo Guzmán, marca un punto de inflexión en la guerra por el control del territorio. Con el Mayo Zambada capturado en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa enfrenta su mayor crisis mientras el CJNG avanza imparable. Las calles de Culiacán fueron testigo de uno de los enfrentamientos más intensos en la historia reciente de Sinaloa. Un convoy de vehículos blindados del CJNG, enviado directamente por órdenes del Mencho, se encontró cara a cara con las fuerzas del Mallito Flaco en las afueras de la ciudad. Lo que siguió fue un verdadero infierno. Los residentes describieron el caos total. Ráfagas de armas automáticas atravesando el aire, explosiones retumbando por toda la zona, y el sonido ensordecedor de los vehículos blindados moviéndose por las calles. Este no era un simple topón, era una declaración de guerra. El grupo élite del CJNG no es un grupo cualquiera. Estamos hablando de hombres entrenados en tácticas militares avanzadas, equipados con armamento que rivaliza e incluso supera el de las fuerzas de seguridad convencionales en México. Son la punta de lanza del CJNG, creados específicamente para las misiones más complejas. De otro lado, las fuerzas leales al Mallito Flaco, hijo del Mayo Zambada, defienden lo que consideran su territorio histórico. Ambos bandos llegaron con vehículos fuertemente blindados y armamento de alta potencia, convirtiendo cada encuentro en un choque entre verdaderos ejércitos. Las órdenes del Mencho eran claras y directas: marcar territorio y aumentar la presión sobre las fuerzas locales. No se trataba solo de demostrar músculo. El CJNG busca establecer una presencia permanente en Sinaloa, y cada movimiento está calculado para demostrar que no están ahí de paso. Este enfrentamiento fue una declaración directa. El CJNG está dispuesto a todo para cumplir sus objetivos. Y su alianza con Iván Archibaldo va más allá de una simple estrategia política. Para los habitantes de Culiacán, la vida se ha transformado en una constante incertidumbre. La población vive con el miedo permanente de que un nuevo enfrentamiento pueda estallar en cualquier momento. Las calles, que antes eran espacios de vida cotidiana, ahora son potenciales campos de batalla. Cada convoy que pasa, cada ráfaga que se escucha, lleva un mensaje implícito. La población ha tenido que adaptarse a una nueva realidad donde la violencia puede estallar sin previo aviso. Este enfrentamiento marca un punto de inflexión en la guerra por Sinaloa. No es solo otro episodio de violencia. Representa la culminación de una serie de movimientos estratégicos que está redefiniendo el mapa del poder en México. Para el CJNG, establecerse en Sinaloa significa más que controlar rutas. Es un golpe directo al corazón de uno de los territorios más emblemáticos del narcotráfico. Cada enfrentamiento reafirma su determinación de quedarse, mientras desafía abiertamente el control histórico del cártel de Sinaloa. Una reunión crucial el 9 de octubre en Tepic marcó el inicio de una alianza que nadie vio venir. Los protagonistas principales: Iván Archibaldo Guzmán y el CJNG. Según el periodista Luis Chaparro, en esta reunión participaron figuras clave como Jesús Alfredo Guzmán Salazar y altos mandos cercanos al Mencho, incluyendo a Javier Guerrero. Esta no es una amenaza cualquiera, es un pacto que está redefiniendo el mapa del poder en México. Tras la captura del Chapo, la estructura del cártel de Sinaloa sufrió cambios profundos. Iván Archibaldo, buscando mantener el legado de su padre, se encontró en una posición complicada. Necesitaba consolidar su poder en una organización cada vez más fragmentada. La captura del Mayo Zambada en Estados Unidos creó un vacío de poder que Iván vio como una oportunidad. Su estrategia: aprovechar la fragmentación interna y posicionarse con ayuda de un aliado poderoso. Para el CJNG, Sinaloa representa mucho más que territorio. Es una oportunidad de controlar rutas estratégicas que conectan con la frontera norte y el Pacífico, abriendo canales directos hacia Estados Unidos y mercados internacionales. El Mencho entiende perfectamente lo que está en juego.
Si logra establecerse en Sinaloa, no solo gana rutas de distribución, sino que da un golpe directo al corazón de uno de los territorios más emblemáticos del narcotráfico mexicano. El acuerdo es claro, el apoyo mutuo en la guerra por el control. Las fuerzas especiales del Mencho y las tropas del Sapo respaldarán a los Chapitos en su lucha contra la Malliza. A cambio, el CJNG obtiene control sobre territorios disputados, incluyendo zonas estratégicas como Zacatecas. La colaboración va más allá del apoyo simbólico. Es un esfuerzo coordinado para controlar rutas y territorios clave en Sinaloa. Como prueba de esto, ya han aparecido mantas zacatecas señalando a socios del Mayo como responsables de la violencia. Los resultados son evidentes. El CJNG está ganando presencia en territorios antes inaccesibles. La coordinación entre fuerzas se refleja en cada movimiento, cada enfrentamiento. Las estadísticas del experto en seguridad David Saucedo lo confirman. 7 de cada 10 enfrentamientos del CJNG en México han sido contra gente del Mayo. Esta alianza está creando una fisura profunda en la estructura del cártel de Sinaloa, obligando a las facciones a tomar una decisión: unirse a esta nueva fuerza o enfrentarse a un poder que parece imparable. Hablar del grupo élite del CJNG no es hablar de un grupo criminal común. Esta fuerza especial, creada directamente bajo las órdenes del Mencho, representa una evolución en el mundo del narcotráfico. Sus miembros no son simples sicarios, son combatientes entrenados en tácticas militares avanzadas, con una preparación que rivaliza con la de fuerzas especiales profesionales. Lo que hace único a este grupo es su nivel de equipamiento y entrenamiento. Cada integrante maneja armamento de alta gama que, según los reportes, supera incluso al de fuerzas de seguridad convencionales en México. La disciplina y precisión son sus marcas distintivas. La diferencia está en los detalles. El grupo élite opera con tácticas casi militares, convirtiendo cada enfrentamiento en algo más parecido a una operación militar que a un choque entre grupos criminales. Sus convoyes blindados, la coordinación en los movimientos y la precisión en sus ataques demuestran un nivel de profesionalización sin precedentes. Y aquí está lo interesante. No pelean como criminales tradicionales. Sus estrategias incluyen tácticas de guerra urbana, movimientos coordinados y el uso de equipo de comunicación avanzado. Esto les da una ventaja significativa sobre grupos rivales que mantienen métodos más tradicionales. La misión del grupo élite en Sinaloa es clara y directa: establecer el control territorial para el CJNG. Pero no es solo tomar territorio, es desafiar altamente a sus rivales en su propia casa. Cada movimiento está calculado para demostrar poder y enviar un mensaje claro: llegaron para quedarse. Las zonas prioritarias son estratégicas, rutas que conectan con la frontera norte y el Pacífico, puntos clave para el control de la distribución. El método es sistemático. Primero establecen presencia, luego consolidan el control y finalmente expanden su influencia. Los recursos a su disposición son impresionantes. Cada operación cuenta con vehículos blindados de última generación, sistemas de comunicación encriptados y armamento de grado militar. La estructura del mando es clara y vertical, con órdenes directas desde el más alto nivel del CJNG. La logística es otro punto fuerte. Pueden movilizar grupos grandes de combatientes bien equipados en poco tiempo, mantener operaciones prolongadas en territorio hostil y coordinar acciones simultáneas en diferentes puntos. Esta capacidad operativa los convierte en una fuerza temible. El impacto de sus operaciones es innegable. Cada enfrentamiento demuestra su superioridad táctica y equipamiento. No solo están ganando control sobre rutas estratégicas, están cambiando la dinámica del poder en la región. Los habitantes de Culiacán son testigos. Cuando el grupo élite se mueve, el territorio tiembla. La influencia del grupo élite va más allá de los enfrentamientos directos. Su presencia ha obligado a estos grupos a adaptarse o retroceder. El control que ejercen sobre las rutas no solo es físico, es psicológico. Han demostrado que pueden desafiar al cártel de Sinaloa en su propio territorio, algo que hace unos años parecía imposible. La efectividad de este grupo es tal que han logrado lo que pocos: hacer que las fuerzas tradicionales del narcotráfico en Sinaloa reconsideren sus estrategias. No es solo una cuestión de poder de fuego, es la combinación de entrenamiento, disciplina y determinación lo que los hace verdaderamente peligrosos. La captura del Mayo Zambada en Estados Unidos fue el detonante de una crisis que nadie vio venir. Durante décadas,
Su liderazgo mantuvo al Cártel de Sinaloa como una organización sólida y unificada. Pero ahora, sin su presencia, el vacío de poder está causando estragos en la estructura interna. Uno pensaría que con toda su experiencia y años en el juego, el Mayo habría dejado todo bajo control. Sin embargo, la realidad es otra. Su ausencia provocó que incluso su propio hijo, el Mayito Flaco, tenga problemas para mantener el orden entre las filas. La cosa es que ahora el cártel está dividido como nunca antes. Por un lado, están los leales al Mayo, encabezados por el Mayito Flaco, que intentan mantener vivo el legado de su padre. Por otro, la facción de Iván Archibaldo, que busca aprovechar esta fragmentación para ganar poder. Y aquí está lo interesante. Las lealtades ya no son lo que eran. Gente que antes respondía ciegamente al Mayo, ahora está considerando sus opciones. La razón, simple supervivencia. En este negocio, estar del lado perdedor no es una opción. El control centralizado que caracterizaba al cártel de Sinaloa se está desmoronando. En la época de El Chapo y el Mencho, las órdenes fluían de arriba hacia abajo sin cuestionamientos. Ahora, cada quien jala para su lado, y las disputas por territorio se multiplican. Lo que antes era una estructura bien definida se está convirtiendo en un mosaico de grupos que compiten entre sí. Ya no hay una voz única que pueda poner orden, y esto está debilitando la organización desde adentro. Las alianzas tradicionales se están reconfigurando. Antiguos enemigos se convierten en aliados temporales, mientras que los viejos compañeros ahora se enfrentan entre sí. La reorganización territorial es brutal. Zonas que antes estaban claramente definidas, ahora son campos de batalla constante. Los grupos tienen que adaptarse o morir. Las operaciones que antes se coordinaban desde un mando central, ahora dependen de acuerdos locales y alianzas temporales. Es un nuevo juego con reglas diferentes, y no todos están preparados para jugarlo. El impacto en las operaciones del cártel es devastador. La falta de coordinación está afectando todo, desde el control de rutas hasta la capacidad de respuesta ante amenazas externas. La pérdida de cohesión no solo debilita al grupo internamente, sino que lo hace vulnerable ante sus rivales. Y aquí el dato clave que explica David Saucedo. 7 de cada 10 enfrentamientos del CJNG en México han sido contra gente del Mayo. Esto demuestra que las vulnerabilidades están siendo aprovechadas por sus enemigos, especialmente por el CJNG, que ve en esta fragmentación una oportunidad única para expandirse. La realidad es clara. El cártel de Sinaloa que conocíamos, esa organización casi intocable que imponía su poder sin tanta oposición interna, ya no existe. Lo que queda es una estructura fragmentada donde cada facción lucha por su supervivencia, mientras sus rivales aprovechan cada grieta para ganar terreno. Sinaloa no es solo un estado más en el mapa del narcotráfico, es una pieza fundamental del rompecabezas. Su ubicación privilegiada lo convierte en uno de los puntos clave en México, con conexiones directas hacia la frontera norte y el acceso al Pacífico. El control de esta región significa algo más grande. Es la llave maestra para mover mercancías hacia Estados Unidos y otros destinos internacionales. Por eso el Mencho entiende que ganar esta plaza lo pondría un paso más cerca de consolidar su dominio a nivel nacional. Las zonas más disputadas no son casualidad. Cada corredor, cada ruta tiene un propósito específico. Territorios como Zacatecas se han vuelto campos de batalla, donde ya aparecen mantas señalando a los socios del Mayo como responsables de la violencia. La cosa no se trata solo de controlar ciudades. Son los corredores los que importan. Estas rutas conectan puntos estratégicos que permiten el movimiento de recursos a través del país. Quien controla estos corredores, controla el negocio. Los métodos de control han evolucionado. Ya no basta con tener presencia armada. Ahora se necesitan sistemas completos de vigilancia, puntos de control estratégicos y una red de información que permita anticipar movimientos enemigos. El CJNG ha llevado esto a otro nivel. Sus convoys blindados y grupo élite no solo controlan territorio, establecen un dominio total que incluye rutas principales y alternativas, puntos de distribución y zonas de seguridad. La batalla por el control territorial está en su punto más intenso. El CJNG, respaldado por su alianza con Iván Archibaldo, está presionando en zonas que antes eran intocables. Sus movimientos tácticos no son aleatorios. Cada avance está calculado para debilitar el control de la Malliza.
Los objetivos son claros. Primero asegurar las rutas principales, luego expandirse hacia zonas secundarias. Es una estrategia de dominó. Cada territorio que cae facilita la conquista del siguiente. El impacto en las comunidades locales es brutal. La gente de Culiacán y otras zonas vive en constante incertidumbre. Ya no es solo el miedo a los enfrentamientos, es la alteración completa de la vida cotidiana. Las dinámicas locales han cambiado drásticamente. Negocios que antes operaban con normalidad, ahora deben adaptarse a nuevas realidades. La seguridad se ha vuelto una preocupación constante y cada día trae la posibilidad de nuevos enfrentamientos. Para la población esto va más allá de las noticias o los reportes. Es su realidad diaria. Cada territorio disputado representa familias atrapadas en medio del conflicto, comunidades que deben adaptarse a nuevas reglas y una sensación constante de que la próxima batalla podría estallar en cualquier momento. La transformación del mapa del poder en Sinaloa está reconfigurando no solo el narcotráfico, sino la vida misma de sus habitantes. Y mientras el CJNG y la Malliza siguen su lucha por el control, son las comunidades locales las que pagan el precio más alto de esta guerra territorial. Los enfrentamientos en Culiacán han alcanzado niveles sin precedentes. Las calles de la ciudad son testigo de una violencia que va más allá de los típicos topones entre grupos rivales. Este nuevo episodio marca la continuación de una guerra que está transformando el mapa del crimen organizado en México. La frecuencia de los choques es alarmante. Ya no son eventos aislados. Es una situación de enfrentamientos que muestran un patrón claro. El CJNG está determinado a establecer su presencia permanente, mientras la Malliza defiende lo que considera su territorio histórico. Lo que hace a estos enfrentamientos únicos es su naturaleza casi militar. Por un lado, el grupo élite del CJNG llega con vehículos fuertemente blindados y armamento que supera el de muchas fuerzas de seguridad convencionales. Del otro, las fuerzas del Mallito Flaco responden con una determinación feroz por entender su territorio. La tecnología juega un papel crucial. No estamos hablando solo de armas, son tácticas coordinadas, comunicaciones avanzadas y estrategias que convierten cada encuentro en una verdadera operación militar. Para la gente de Culiacán, la vida cambió drásticamente. Los residentes describen el sonido de los enfrentamientos como un verdadero infierno. Ráfagas de armas automáticas, explosiones retumbando por toda la zona, el caos total apoderándose de las calles. La población vive en un estado constante de alerta. Las actividades cotidianas están marcadas por el miedo de que en cualquier momento pueda estallar un nuevo enfrentamiento. Ya no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Las autoridades locales se ven sobrepasadas. Cada vez que ocurre uno de estos topones, deben redoblar esfuerzos para evitar que el conflicto se salga de control. Pero con cada enfrentamiento, el CJNG parece ganar más confianza y experiencia en el territorio. La ciudadanía ha tenido que desarrollar sus propios mecanismos de supervivencia. Nuevas rutinas, rutas alternativas, sistemas de alerta comunitarios. Todo un conjunto de medidas para adaptarse a una realidad donde la violencia puede estallar en cualquier momento. El estado actual del conflicto muestra un panorama complejo. El CJNG, respaldado por su alianza con Iván Archibaldo, ha logrado establecer una presencia significativa en zonas que antes eran impenetrables. Su capacidad militar y recursos parecen darles una ventaja táctica. Sin embargo, la resistencia de la Malliza no debe subestimarse. Conocen el territorio, tienen décadas de experiencia y cuentan con el apoyo de redes locales establecidas. La proyección inmediata sugiere que el conflicto está lejos de terminar. De hecho, podría intensificarse aún más. El futuro de Culiacán pende de un hilo. Cada día que pasa, las facciones parecen más determinadas a llevar esa guerra hasta las últimas consecuencias, sin importar el costo para la población civil. La pregunta ya no es si habrá un ganador, sino cuánto más tendrá que sufrir la ciudad antes de que se defina el control territorial. La guerra por Sinaloa está reescribiendo las reglas del juego. El modelo tradicional, donde el cártel de Sinaloa ejercía un dominio casi absoluto, se está desmoronando frente a nuestros ojos. En su lugar, surge un panorama más complejo, con el CJNG estableciéndose como una fuerza dominante y las alianzas tradicionales rompiéndose. Las dinámicas de poder que funcionaron durante décadas bajo el liderazgo de El Mayo y El Chapo ya no aplican. La entrada del CJNG, respaldada por Iván Archibaldo, no solo desafía el control territorial,
está transformando la estructura misma del poder en la región. La colaboración entre el CJNG y los Chapitos marca un punto de inflexión. Como lo explica David Saucedo, 7 de cada 10 enfrentamientos del CJNG han sido contra la gente del Mayo. Una estadística que revela la verdadera naturaleza de esta alianza estratégica. Las lealtades se están reconfigurando a un ritmo vertiginoso. La reunión del 9 de octubre en Tepic, donde Jesús Alfredo Guzmán Salazar y altos mandos del CJNG consolidaron su pacto, demuestra que las viejas enemistades pueden dar paso a nuevas alianzas cuando los intereses se alinean. La disputa por el control regional va más allá de las zonas tradicionales. El acuerdo entre el CJNG y los Chapitos incluye el control de territorios estratégicos como Zacatecas, donde ya se ven las consecuencias de esta nueva alianza. Los métodos de dominio han evolucionado. Ya no se trata solo de presencia armada, es un control integral que abarca desde la logística hasta la inteligencia territorial. Cada movimiento está calculado para maximizar el impacto y minimizar la resistencia. El conflicto parece dirigirse hacia una escalada mayor. La determinación del CJNG de establecerse permanentemente en Sinaloa, combinada con la resistencia de la Malliza, sugiere que los enfrentamientos continuarán intensificándose. Los escenarios posibles son diversos, pero todos apuntan a una transformación profunda del panorama criminal en México. Si el CJNG y los Chapitos logran consolidar su control, podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva era en el narcotráfico mexicano. El costo humano de esta guerra es devastador. Para los habitantes de Culiacán y otras zonas de Sinaloa, la vida se ha transformado en una constante incertidumbre. El sonido de los enfrentamientos, descrito como un verdadero infierno, se ha vuelto parte de su realidad diaria. La transformación social es profunda y posiblemente irreversible. Las comunicaciones se han visto forzadas a adaptarse a una nueva normalidad, donde la violencia puede estallar en cualquier momento. Las rutinas diarias, las relaciones sociales, incluso la forma de moverse por la ciudad. Todo ha cambiado. La nueva realidad en Sinaloa refleja un cambio fundamental en la estructura del poder criminal en México. El viejo orden, representado por el dominio histórico del Cártel de Sinaloa, está dando paso a un nuevo sistema donde las alianzas son fluidas y el poder está más fragmentado. La pregunta ya no es si el cambio vendrá, sino cuál será el costo final de esta transformación para la sociedad sinaloense.